Vamos a tomar la palabra del Señor, Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 21, tiene un título que dice: Nunca os conocí. Estamos todos allí. Vamos a leer estos tres textos, honrando la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sigan. Muchos de ellos Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. En esta mañana queremos meditar o trazar el tema bajo el título: el like que realmente necesitamos. Estamos hablando de tiempos donde este tiempo o esta temporada que estamos viviendo se ha dado un fenómeno a nivel mundial. No es solo aquí en Colombia o en Anolaima, es a nivel mundial. Hay un fenómeno que se habla de la validación. Se habla también de que otros deben darnos un valor. Ese valor que está dando hoy los seres humanos, o se están dando o están recibiendo, se transmite a través de las redes sociales. Hay estudios que hablan que sobre todo la red social llamada Instagram puede afectar la autoestima y la percepción personal. Estudios muestran que estas redes sociales, imagínense ustedes una app bajada de la web e instalada en nuestros celulares, están afectando la autoestima y la percepción personal. El repositorio de la Universidad Cooperativa de Colombia en Cali el año pasado decía que el uso de las redes sociales en la universidad tiene una relación con la comparación constante, con la presión por mostrar una vida perfecta y la baja autoestima. Es impresionante, hermanos. Estamos hablando de una app, de una red social. Está afectando o tiene una relación entre una comparación constante y la baja autoestima. Y yo meditaba, y a propósito de eso, justamente ayer oía una frase de un video que se hizo viral de una niña de 6 años contándole una historia a su mamá, y la niña le decía: ¿sabes, mamá? En la fiesta de cumpleaños y mencionaba a un niño, ese niño me dijo que yo era fea, y yo le respondí: lo que tú piensas es una suposición, no es un hecho. Y mire lo bonito que fue esto, porque le dijo: aún mi flora intestinal es bonita. Fue su respuesta. Dijo: yo soy bonita, mi cara es bonita, mi pelo es bonito, dijo, y aún mi flora intestinal es bonita. Y la mamá se reía, pero es verdad. No lo que otro supone es nuestra realidad. Usted y yo somos diferentes porque Dios nos hizo diferentes. Somos hermosos porque aún nuestra flora intestinal es bonita, hermanos. Y esa nena tenía 6 años, hablando de la percepción que el ser humano tiene hoy a través de las redes sociales. Los seres humanos, no digo todos, porque puede ser que usted diga: yo no entro a ese grupo, pero sí estamos encontrando validación todo el tiempo. Quizás usted dice: mi validación no son los me gusta de Facebook, no son los me encantan de Instagram, o no son los corazoncitos. Mi validación es lo que opine un esposo, lo que opina una esposa. Quiero hacerme entender, no estoy menoscabando la opinión de nuestro esposo, de nuestra familia, pero hoy quiero enfocarme en algo, en que en uno solo debemos encontrar validación, es en Cristo. Leímos un texto que dice la palabra de Dios:
Y quiero que leamos el versículo 23, todos a una sola voz. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Sabe que en este mundo donde la gente quiere ser vista y donde lo más importante, hermanos, en las redes sociales hoy es cuántas reproducciones tiene, o cuántas vistas tiene, o cuántas, quién vio la foto? Ponemos un estado porque yo quiero incluirme esta mañana, ponemos un estado de WhatsApp y a los 5 minutos, ¿quién lo vio? ¿Cuántas personas lo han visto? ¿Qué dijeron? ¿Quién reaccionó? Ese es el mundo al cual hoy estamos viviendo. Ese es el mundo real al cual se exponen hoy los jóvenes, las jovencitas, los niños, aún personas adultas. El periódico de España, en una investigación que hacía, dice que las redes sociales aumentan la comparación social, el miedo a no ser aceptado, una sensación de inferioridad al ver vidas realizadas. Eso lo dicen los que saben. Eso no lo estamos diciendo. El País es un periódico de España. En una última investigación que hacía, decía: las redes sociales aumentan la comparación social, el miedo a no ser aceptados y una sensación de inferioridad al ver vidas realizadas. Eso es en el mundo exterior. Pero Jesús dijo, nunca os conocí. Quizás hoy hay personas, mire, yo he escuchado cifras tan aterradoras como que hay influencers o personas en las redes sociales que tienen 200 millones de seguidores. Es una locura. 200 millones de personas que siguen a una persona que dice cosas buenas o sean malas. Pero hay uno solo en el cual necesitamos que nos conozca. Se llama Jesús. Se llama Jesús, iglesia. Dice la palabra de Dios: nunca os conocí. Y quiero que entremos en el mensaje. Dice el versículo 21: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y esto es una sentencia grande. Y esta es una palabra clara y específica. No todos. No todos, porque hay muchos que hoy dicen Señor, Señor. Pero yo no quiero darle un problema sin darle una solución. ¿Qué dice la palabra de Dios, la segunda frase? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Iglesia, usted y yo hoy estamos en este lugar porque queremos hacer la voluntad de Dios. No es el que haga tal o tal otra cosa, el que tenga una costumbre, el que vaya, el que diga, es el que hace ¿qué? La voluntad de Dios. Usted sabe que el Señor Dios nos dejó específico cuál es su voluntad. ¿Cuántos sabemos cuál es la voluntad de Dios? Ahí está el punto. Usted y yo hoy vamos a estudiar cuál es la voluntad de Dios. Usted y yo no podemos andar por la vida diciendo ¿qué será que lo que yo debo hacer como cristiano? Muchos dicen, para yo ser verdaderamente cristiano me tengo que vestir de tal manera. Eso sí es la voluntad de Dios. Otros dicen, hacer la voluntad de Dios es ir a la iglesia ya, esa que tiene el manto del monte de los olivos. O la otra que trajo agua del río Jordán. Si yo me bautizo en el río Jordán, solamente ese bautismo tiene validez. ¿Usted no ha escuchado tantas teorías acerca de la voluntad de Dios? ¿Y qué es realmente la voluntad de Dios? Vamos a Romanos capítulo 12. No pierda el Evangelio según San Mateo. Adorado es el nombre del Señor. En la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículo 1. Adorados es el Señor. Mire cómo dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios,
Mire lo primero que dice, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué es lo primero que dice? Que presentéis vuestros, ¿qué? Vuestros cuerpos. O sea, el evangelio, pero miren, tiene un título, quería destacar eso, dice deberes cristianos. Es un deber. Cuando usted le digan, no es que no debemos congregarnos, yo aquí en casa puedo orar, pero aquí dice que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es presentar nuestros cuerpos. Debemos, esta corporalidad, no estamos de lujo en esta tierra. Debemos presentar nuestros cuerpos a Dios como un sacrificio vivo. Ya no, recuerden ustedes que en el tiempo de la ley habían sacerdotes que presentaban sacrificios de animales como una ofrenda delante de Dios. Hoy no presentamos sacrificios de animales, sino que presentamos nuestros propios cuerpos. Y aquí venimos. Miren lo que dice la palabra del Señor. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiero leer estos dos textos. Lo voy a leer en la Biblia interlineal en el griego. O sea, es la Biblia como fue escrito originalmente. Dice así: y no estén siendo amoldados juntamente con a la edad esta, sino estén siendo transformados a la renovación de la mente, hacia adentro, el estar probando a ustedes que la cosa deseada del Dios, la buena y bien agradable y completa. Otra versión, la Nueva Traducción Viviente, dice: por lo tanto, oh amados hermanos, les ruego que entreguen sus cuerpos a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Miren qué hermosas estas dos versiones. Me llama la atención de la Biblia interlineal que dice: no se amolden a esta edad. Y dice una frase que me gusta mucho. Dice que la cosa deseada de Dios, eso traduce la voluntad de Dios. Fíjese que dice que lo que Dios desea para nosotros es bueno, agradable y perfecto. Pero hay una frase que lo antecede: no se conformen a este mundo. ¿Qué es lo que está hoy de moda? ¿Qué es lo que hoy se vende en todo lado? Quiero que lo analicemos un momento. Cuando nosotros iniciamos hablando de las redes sociales, ¿qué es lo que más hoy está en auge? Este bendito aparatico. Dice: no se amolden a esta edad, o a esta época, o a esta temporada. Aquí dice a este siglo, pero aquí dice a esta edad. ¿Cuánto fuimos a clases de sociales? Cuando yo hoy estaba en cuarto, quinto, íbamos a clases de sociales y nos hablaban de la Edad Media, de la época del Paleolítico, de la época de... ¿Cuál otra época vimos en historia? El siglo XV, el siglo XIV, la época de piedra. Y esos cristianos tuvieron que ser gente que diferente. Usted y yo estamos en el siglo XXI, iba a decir el 20, no, en el siglo XXI, pero vimos unos que nacimos en el siglo XX, casi todos, no, aquí hay unos ya del siglo XXI.
Pero nacimos en este siglo. Pero estamos viviendo como en este siglo. Es su vida. Analicemos un poquito nuestra vida hoy. Ayer hacíamos un análisis con Amor, fuimos al culto a San Joaquín y todo el camino, hermano, nos fuimos por Peña Negra y de Peña Negra a San Joaquín, eso es una trocha, hermano. Pero ¿sabe qué hay en todo el camino? ¿Qué hay? Al menos cada kilómetro, una tienda para tomar cerveza. Al menos cada kilómetro, son como 13 kilómetros. Y de para acá nos vinimos por la mesa. En todo lado, de la mesa acá, usted encuentra al menos, gente tomando menos de cada kilómetro. Eso es lo que este mundo está ofreciendo. Eso es lo que el mundo ofrece hoy. Hoy ofrece la viralidad, las redes sociales, el estar siendo aprobados por el resto del mundo. ¿Cuál es su afán? ¿Qué ha vendido el enemigo que es su afán hoy? Para muchas personas, el afán de este siglo hoy. Hoy es 8, 10. Hoy es el Día de la Madre en Colombia. Hoy está todo el mundo con el afán de celebrar el día. Y no está mal. Yo no digo que no esté mal, que celebre, que nos inviten a almorzar, que nos den flores. Dios mío, bendito, qué bonito. O al que no le gustan las flores, que le den un reloj, chocolates, sí. Sí, una loción, hermano. Todas esas cositas. Pero, hermano, ese no debe ser, ¿qué? Nuestro afán. Dice, no os conforméis a este siglo que nos ha vendido mucho. Mire, la moda. Hoy no podemos salir si no estamos, ¿qué? Combinadas. ¿Sí? No es así, no me diga, no me mire como si yo hablara en inglés. Hoy se puso de moda, hermana. Si usted tiene el pelo, ¿cómo se dice? Chuto, lo quieren como liso. Y si lo tiene liso, se mata. Y mire, es tanta el deseo, hermano, que hay gente hoy aplicándose cientos de cosas en el cabello, químicos. Y hubo una mujer que se volvió riquísima vendiendo un químico para alisar el pelo. La famosa queratina del año 2000, ¿qué? Del año 2010 o antes. A ver, ayúdenme, no me diga que estoy hablando en inglés. La queratina fue su auge como hace unos 10 años, 12 años. Yo no me acuerdo, pero eso se hizo popular. Y luego las mujeres se planchan el pelo, hermana, hasta que se lo dejan seco. Parecen escobas viejas. Perdóneme. Ya estamos hablando que la Biblia dice, no se amolden a él. Y yo no digo que no se peinen, no. Vamos a peinarnos, vamos a vernos bonitas. Sí, pero que ese no sea el afán de nuestra vida. Que ese no sea, mire, hermana, hay mujeres que yo las vi, a mí no me contaron. Yo vi una vez una mujer como de 7 meses de embarazo y con el pelo en una plancha y con una plancha de ropa. Yo la vi, a mí no me contaron. Yo la vi, a mí no me contaron. Porque ese es el afán de este siglo. Eso era lo que decía el apóstol Pablo. Renueven su entendimiento. El mundo, mire la televisión. ¿Por qué hoy hay tantas enfermedades? Solo por tomar refrescos o gaseosas en Colombia. Solo por eso. Hoy la diabetes se ha disparado en Colombia. Si nosotros entendiéramos que esta palabra dice, no se conformen a lo que vende la televisión. ¿Qué le vendieron a usted que es felicidad? ¿Qué nos dijeron a nosotros que estaba bien? Y que la palabra de Dios dice, no se conformen a este siglo. Cambiemos el chip, vamos a ir a la palabra. ¿Qué dice Dios que debemos hacer? Dice, renueven vuestro entendimiento, nuestra mente por la palabra. El Señor Dios hizo unas mujeres
nos hizo a todas hermosísimas. Así no digan amén. Miren, las que no dijeron amén fueron las mujeres. Vuelvo a decirlo. Dios a todas nos hizo hermosísimas. Y aquí más de una me va a decir, hermana pastora, pero el cabello hermoso nuestro, mire el mío, ya tiene canas que no me gustan. Pero son rayitos. Pero si yo, hermano, todos los días digo no me gusta y no me gusta y no me gusta, ¿quién se va a hacer el primer daño? ¿Por qué? Porque no me acepto. Porque mi validación está viniendo de la percepción de otros. Si usted se ve lindo, se ve hermoso, así será, dijo la niña, hasta mi flora intestinal es bonita. Pero si usted dice, no, es que fulano me dijo, uy, ese color no te sienta, de una vez empieza la mente a decir, no me sienta el color, no me sienta el color. Lo llaman haters, ¿sí? El mal comentario, el comentario que otro dijo. Bueno, ya usted sabe más que yo. Entonces dice, no os conforméis a este siglo. Estamos en esta primera frase, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Quiero detenerme aquí también. Hay un entendimiento que Dios le dio a Marta. Hay un entendimiento que Dios le dio a Nelson. Hay un entendimiento que Dios le dio a Omar. Hay un entendimiento que Dios le dio a Marcela. Ese entendimiento es suyo. Dios se lo dio con un propósito. Mire qué bendición. Yo no he podido tocar un instrumento. No he podido. Pero para mí yo admiro a una persona que sabe tocar un instrumento. Eso es lo que Dios le dio a usted. Ahora vienen esos constructores, otros entienden a otros. Ese entendimiento que Dios le dio, llénese de Dios. Vamos a llenarnos de Dios. Vamos a permitir que nuestro entendimiento, adorado es Dios, compruebe cuál es la voluntad de Dios. Y quiero detenerme aquí también, hermano. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Mire, el enemigo ha vendido una idea y una mentira. Ser cristiano no es tan bueno. Solo prohibiciones, dicen muchos. Solo cosas que, no, eran tan anticuados, tan fanáticos. Dice la palabra de Dios que la voluntad de Dios es ¿qué? Buena, agradable y perfecta. Ahora usted me dice a mí, pastor, ¿y cómo sé yo qué es la voluntad de Dios? ¿Y si ha visto usted que el enemigo también nos ha vendido esa mentira? Es que es tan difícil saber cuál es la voluntad de Dios. Y siempre yo he oído a muchas personas decir, es que es difícil saber qué es la voluntad de Dios. Toca esperar que venga un profeta y me ponga la mano y me diga cuál es la voluntad de Dios. Y mi siervo, así dice el Señor, el novio que tiene no te conviene. Pero ahora, ¿por qué? Y empiezan a cuestionar. Pero es que mi novio solamente me ha gritado y me ha empujado 2 veces. ¿Sí ve? Que se sale de toda lógica. Cuando lo que usted está viviendo no es bueno, no es agradable y no es perfecto, no es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Y es fácil deducirlo. ¿Satanás vino a qué? Dígalo con seguridad. ¿A qué vino el diablo? A hurtar, matar y destruir. Y yo he venido a darles ¿qué? Vida, y vida en abundancia. Lo que usted, mire, con todo el amor y el respeto, hay cosas que nos dañan, no nos construyen. Otra vez voy a causar enojos. Usted tinturarse el cabello cada 20 días, hermanas. Cada mes, metas esos químicos. ¿Lo construye? Por hoy sí. Pero si usted lo analiza médicamente, quizás eso no sea muy constructivo.
Meterse una queratina, ponerse, perdón la palabra, hermanos, ponerse una queratina cada 6 meses, cada 3 meses. Averigüen ustedes la cantidad de daño que se puede hacer un organismo. Ahora bien, aquí no sucede. La cantidad, dice Isaías 55:1, ¿cómo dice? ¿Por qué gastáis vuestro dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme, ahí nuestro dinero debe estar bien distribuido. No hay que malgastarlo. ¿Cuánto vale ir al salón? Con todo el amor. ¿Cuánto vale una ida al salón? Mire, he visto páginas en internet que la cita vale de 800 a 1.000.000 de pesos. Sí, las hay. 200, 300 ya sirven para hacer un mercado. Medio mercado. ¿Dónde íbamos? Porque es buena, agradable y perfecta. Hermanos, todo lo que trae a nuestras vidas muerte o destrucción no está bien. Y no necesita bajar el ángel Gabriel a decir: oh, querida hermana, te va a hacer daño la queratina porque tiene amoníaco. No, el ángel Gabriel, mire, estudios han comprobado que pintarse las uñas con ciertos esmaltes debilita la uña y daña la uña. Mira, a mí se me ocurrió ponerme algo para el día de mi matrimonio. Hermano, me tocó esperar a que todas las uñas me volvieran a nacer, porque como no es mi costumbre, me lastimé las uñas con lo que hice para mi matrimonio. Así de sencillo. Cada uno toma su propia decisión. Pero estamos hablando de la buena voluntad de Dios, la agradable y perfecta. Y estamos hablando de algo muy importante. Usted y yo debemos agradar a Dios. Amén. Debemos ¿qué? Agradar a Dios. Pero claro, nosotras necesitamos vernos hermosas. Amén. 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 Yo no estoy diciendo lo contrario, pero en esa hermosura yo debo agradar primero ¿a quién? A Dios. A Dios. Que lo que usted haga no lo haga por vanidad, por competencia ni por validación. Porque queremos agradar ¿a quién? A Dios. Hermano, quiero que vayamos a estudiar algo. En Primera de Samuel 2, 12 al 17. Primera de Samuel. Primera de Samuel 2, 12. Mire cómo dice. ¿Estamos todos allí? Primera de Samuel 2, 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Mire lo que dice el versículo 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Mire lo que dice la palabra de Dios. Quiero que me regalen su atención. La palabra de Dios dice que en tiempos del sacerdote Elí, miren, quiero hacerles este recorrido. Un sacerdote tenía hijos. ¿Para qué tenía hijos un sacerdote? Para que continuaran el legado. El legado. Elí había tenido 2 hijos. Y los hijos de Elí, hermano, eran hombres que impíos. Impíos. Se suponía que los hijos de Elí eran ¿qué? Sacerdotes. Sacerdotes, ellos deberían llevar el legado, deberían seguir y continuar, pero los hijos de Elí se habían descarriado. ¿Sabe por qué? La palabra de Dios dice que los hijos de Elí no habían hecho lo que Dios quería que hicieran.
Los hijos de Elí habían cambiado el sacerdocio por la vana manera de vivir. La palabra de Dios dice que los hijos de Elí eran hijos de sacerdote, pero no hacían lo que Dios les había mandado. ¿Saben qué pasó con los hijos de Elí? Todos murieron los hijos de Elí. Aún su propio padre, por no corregir el pecado. Los hijos de Elí, dice la palabra de Dios, el versículo 17, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Mire, ellos eran hombres que jóvenes. Pero ¿qué había pasado con los hijos de Elí? Menospreciaban. ¿Sabe que usted y yo no podemos menospreciar lo que hoy somos? ¿Quién es usted? Usted es una hija de Dios. ¿Usted y yo somos qué? A ver, no perdamos el hilo. ¿Usted y yo somos qué? Hijos de Dios. ¿Cómo se llama usted? Hijo de Dios. ¿Tiene usted eso con un alto valor? ¿Qué piensa usted de ser un hijo de Dios? Mire, los hijos de Luis habían menospreciado el lugar que ellos tenían. Usted y yo somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Sabe usted que hay algo muy importante? Que usted y yo no podemos menospreciar lo que somos. Hoy, en esta sociedad en la que habitamos, le decía anoche, veníamos con el esposo en el carro, no encontramos ni uno, ni dos, ni tres. En cada tienda habían 5, 10, 20, 30 sujetos atados a la maldad y al pecado. Amarrados, atados, ligados al vicio y al pecado. Y usted y yo somos un pueblo diferente. Somos una sociedad diferente, hermano. El hecho de que usted, para ser feliz, no necesite media botella de aguardiente, eso es ser un pueblo diferente. Que para usted y yo tener paz, lo único que necesitemos es aceptar a Cristo en nuestro corazón y vivir para Él. Somos un pueblo diferente. Los hijos de Elí eran hijos del sacerdote, estaban en la casa de Dios, pero ellos no tuvieron eso como un referente alto. ¿Saben cuál es su mayor tesoro? En época de redes sociales, su mayor validación no son esos likes o me gustan. Nuestra mayor validación es ser hijos de Dios. En este tiempo en el que estamos viviendo, hermano, veía un video hace unos días. La sociedad, la juventud hoy está abocada a los vicios, al tusi, a la marihuana, a la cocaína, a la heroína, al éxtasis, para tener ¿qué? 20 o 30 minutos de felicidad. Y usted y yo, cuando nos postramos de rodillas, sentimos la paz, el gozo y el amor de Dios. No menospreciemos lo que hoy tenemos. Por eso el apóstol Pablo dijo a los romanos: no se amolden a este mundo, renueven su entendimiento. Tenemos un tesoro maravilloso y es ser hijos de Dios. Miren lo que dice el versículo 26 de este mismo capítulo. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios. La verdadera aceptación que usted y yo necesitamos proviene de parte de Dios. Amén. Que cuando Él nos mire diga: ese es mi hijo, esa es mi hija. Mire, la palabra de Dios habla en Job, que se presentó Satanás delante de Dios y le dijo: ¿no has visto a mi siervo Job? ¿Y qué le dijo Dios? Inicia Job 1:1 diciendo: y era Job un hombre bueno, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios nos está viendo.
Dios nos conoce por nombre propio. Dios sabe sus años de vida. Dios conoce su estatura, su color de ojos. Pero necesitamos que Él sepa, más allá de que somos criaturas de Dios, que somos hijos de Dios. Porque dice, el joven Samuel era ¿qué? Acepto. Los malos procederes de los hijos de Elí eran los hijos del sacerdote, los próximos sacerdotes del pueblo. ¿Sabe usted por qué Dios pone jueces? Porque ya no habían hombres rectos y honestos. Y el Señor pone a Samuel. ¿Samuel era hijo de Elí? No. Él halló gracia delante de Dios. Él fue acepto. Hermano, hoy, a pesar de la sociedad que estamos viviendo, hoy necesitamos vivir y hacer la voluntad de Dios para ser aceptos delante de Él. Usted y yo no necesitamos la validación de este mundo, necesitamos la validación de parte de Dios. En el Evangelio según San Mateo dice, el único que agrada a Dios es el que hace ¿qué? Su voluntad. La pregunta hoy en medio de esta prédica, ¿usted está haciendo la voluntad de Dios? Estamos viviendo en Segunda de Reyes, no lo busque. Dice la palabra de Dios que se acercan 450 hombres, sacerdotes de Baal, y había uno que invocaba el nombre de un dios. Unos invocaban a Baal, otros, el único invocaba al Dios verdadero. ¿Y sabe qué? Duraron 7 horas los sacerdotes de Baal diciendo, Baal, respóndenos. Dice que se cortaban las manos, se sajaban su cuerpo, diciéndole, Baal, respóndenos. Y nunca les respondió. Y Elías arma el altar, pone la leña, pone el agua, organiza el altar y le dice, si tú eres Dios, respóndeme, Señor, respóndeme. Y dice la palabra de Dios que cayó fuego del cielo, el cual consumió no solo el altar, sino lamió el agua que había en ese altar. Porque sabe la importancia de tener a un Dios vivo, real y poderoso. La importancia de no creer en cualquier Dios. La importancia de no creer en el hombre. Hermanos, nosotros, cada uno de nosotros hemos vivido situaciones difíciles. Pero es maravilloso cuando tenemos a un Dios vivo, real y poderoso. Yo recuerdo en muchas ocasiones arrodillarme y decirle, Señor, respóndeme. Porque hemos vivido momentos difíciles, hemos vivido situaciones difíciles, pero Dios es nuestro Dios. ¿Quién es su Dios hoy? Sería la pregunta para hacernos. ¿Se arrodilla usted y sabe que Dios le responde? ¿Se arrodilla usted y viene la respuesta divina? Dice la palabra de Dios en Daniel, y vamos a irnos a Daniel, el tiempo va avanzando. Daniel en el capítulo 1. Adorado es el nombre del Señor. Gloria a Dios. Es un versículo que no lo sabemos tal vez todos de memoria. Daniel 1:8. Estamos allí. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Por tanto, pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y mire lo que dice el versículo 9. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. ¿Y puso qué? Hermana, que entren a la niña que no lee el sol. Adorado Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad. ¿Quién puso gracia? Dios. ¿Puso Dios qué? Gracia. Pero ¿qué hizo antes Daniel? Propuso en su corazón. Si nosotros hoy nos analizamos, iglesia, y volvemos a lo mismo,
¿Estamos propuestos hoy a agradar a Dios? Y fíjese usted que como le decimos a los niños, cuando les damos sopa, ¿es por su qué? Por su bien. Amén. Miren, cuando Daniel propuso en su corazón ni comer, ni tomar el vino y hacer diferentes todas las cosas, él sabía que él lo único que necesitaba era agradar a Dios. Amén, amén. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego estuvieron al frente de la estatua, le dijeron a aquellos muchachos al oír el tambor, el tamboril, la flauta, se tienen que arrodillar ante Dios, ante la estatua del rey. Y vienen estos tres y le dicen, vamos a leerlo. Versículo 17 del capítulo 3 de Daniel, donde estamos. Daniel 3:17, mire cómo dice. Estamos allí. El 16 es bonito, dice: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Eso se llama seguridad. ¿Eso se llama qué? Seguridad. ¿Qué dijeron? No tenemos por qué responderte cuando allá donde usted se enfrenta a esa vida diaria, porque yo siempre lo he dicho, lo he repetido. Ser cristiano aquí es ¿qué? Muy fácil. Mira, aquí todos hablamos ¿qué? El mismo idioma. Aquí si usted dice aleluya, otro le dice amén. Pero vaya a la universidad y diga aleluya. Todo. ¡Qué oso! Se boleteó. Sí, eso dicen ahora. Entonces, es allá afuera donde se necesita valentía y conocer a su Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Estos dijeron, no necesitamos responderle ese asunto. La verdad, eso no es con nosotros. Pero es en serio, los vamos a quemar. Sí, pero no pasa nada. ¿Qué haría usted? ¿Se ha puesto alguna vez usted en los zapatos de Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Qué haría usted? Dice, he aquí nuestro Dios a quien servimos. Mire la seguridad donde viene. Él puede librarnos. O sea, ellos sabían quién era Dios. Dice, Él puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano también puede librarnos. Pero viene una frase que es la que a mí más me llama la atención. ¿Cómo dice? Y si no, y si no, no pasa nada. No pasa nada. O sea, Él tiene el poder de librarnos. Y si no, sepas, oh rey, que tampoco te serviremos. O sea, así nos maten, tampoco, no hay problema. Hemos creído que nuestra ciudadanía no es en esta tierra, es en el cielo. Hermano, esos convencidos estaban de quién era Dios, pero quién eran ellos en sus manos. Estamos hablando que Jesús dijo, nunca os conocí. ¿Sabía quién conocía a Dios? ¿Cómo eran, quiénes eran y cómo eran de valientes? A estos cuatro. A estos los conocía Dios. La pregunta es, ¿Dios le conoce a usted? Dígalo con firmeza, amén. No dude un minuto, si usted está y yo en este lugar, es porque Dios nos conoce. Usted no vino aquí por voluntad del enemigo, porque Él jamás lo dejaría venir a este lugar, ni oír la palabra. Usted está aquí y yo, porque Dios nos ha traído. Porque estamos en sus manos. Daniel propuso, mire, yo quería decirles algo esta mañana. Daniel era un hombre, Daniel no era cualquier hombre.
Ni Sadrach, Mesach y Abednego eran unos venidos, ay, es que eran campesinos, por eso eran tan legalistas, por eso eran tan ahí, aleluyas. No, ¿sabe usted que Daniel hablaba por lo menos 5 idiomas? Daniel no solo hablaba diferentes idiomas, Daniel era un hombre experto en ciencia. ¿Cómo interpretaba los sueños? Era un hombre muy inteligente, no solo tenía temor a Dios, era un hombre sabio. ¿Sabe usted que Daniel fue el segundo en 5 reinados diferentes? Que echó al horno de fuego Nabucodonosor murió. Y Daniel siguió como vivo. Luego vino Belsasar y reemplazó a Nabucodonosor. ¿Y qué pasó con Belsasar? Murió. ¿Y quién siguió vivo? Daniel. Luego vino Ciro y Daniel seguía como vivo. Y luego vino Darío y Daniel seguía vivo. En 4 reinados diferentes, Daniel fue el hombre más inteligente de esos 4 reinados. Porque Daniel sabía quién era y a quién servía. Y Daniel propuso vivir para Dios. Estamos viviendo en una sociedad que nos propone todo el tiempo alejarnos de Dios. La sociedad dice, ay, qué bueno fuera hacer tal cosa. Ay, qué bueno fuera que yo tuviera la libertad de hacer tal otra. Qué bueno fuera tal cosa. Qué bueno fuera. Pero estamos en un tiempo donde debemos decir, quiero hacer la voluntad de Dios. Yo quiero que el Señor a mí me conozca. Que el cielo diga, ¿sabe que un día, quiero irme un poco hacia el final, un día se dirá, bien, buen siervo fiel. Sobre poco fuiste fiel, entra en el gozo de tu Señor. Oiga, no necesitamos oír nada más en toda nuestra vida, sino que Él diga bien. ¿Sabe usted que no hay sensación más hermosa? Se lo voy a decir, espero ustedes la hayan vivido, que orar en secreto y que Él nos responda en público. No hay una satisfacción más grande que entrar a su cuarto. Mire, hermano, yo he tenido experiencias con Dios tan hermosas como decirle un día, Señor, me quiero comprar un par de zapatos así, y alguien me ha dado ese par de zapatos. Porque es conocer quién es Dios. Daniel propuso en su corazón hacer la voluntad de Dios. ¿Qué dijo Jesús? El que oye mis palabras y las hace. Quiero que vaya conmigo a San Mateo capítulo 7, versículo 24. Adorado Dios. San Mateo 7, 24. Estamos allí, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y ¿qué? No lea tan rápido. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué hizo Daniel? ¿Daniel hizo algo extraordinario? Mire, Daniel había oído que tomar y comer sacrificado a los ídolos no le agradaba a Dios. Ahí partió todo. Daniel no hizo, Daniel propuso en su corazón no contaminarse, porque él sabía que la comida que se ofrecía en esos banquetes era comida ofrecida a los ídolos. Y a veces uno dice, solo por hoy, esto no me parece tanto pecado, un poquito. No. El que oye mis palabras y las hace, le compararía a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Cómo vieron la vida de Daniel? Un hombre edificado en la roca. Pasaron los reyes, pasaron los imperios y el hombre permaneció firme con toda la ley, con todas las defensas, y permaneció Daniel
Pasaron los reyes y Daniel permaneció. ¿Por qué? Porque Dios le conocía. Nosotros estamos hoy oyendo la palabra de Dios en esta mañana. Estamos viviendo en la palabra de Dios. ¿Usted quiere ser un hombre y una mujer firme en el Evangelio? Hoy es día de vivir para Dios. Este mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vayan conmigo al Evangelio según San Juan, voy terminando. Adorado es el nombre del Señor. No pierda Evangelio de Mateo, pero vamos a San Juan 15. Uno de mis textos favoritos, ustedes lo saben. Evangelio según San Juan 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Quizás hoy alguien dice, es que ser cristiano es muy difícil. Ser cristiano no es fácil, pastora. A mí me lo han dicho muchas veces. Pastora, es que es muy difícil. No es fácil. ¿Sabe qué es difícil? La esclavitud del diablo. ¿Sabe qué es difícil? Ese mundo de muerte y de maldad. En Isaías hay un texto que dice que Satanás nunca abrió las puertas a sus presos que tienen en la cárcel. Siempre los va a tener esclavos. ¿Sabe qué es fácil? Vivir para Dios. ¿Sabe qué es verdaderamente fácil? Vivir para Dios. ¿Por qué es fácil vivir para Dios? Le voy a contestar. Porque Él es la vid verdadera. Una naranja nunca se esfuerza por conseguir agua para su crecimiento, porque ella sabe que está arraigada a su árbol. El mango, usted no ve, mire hermano, ustedes lo han visto en la naturaleza. Ustedes ven las raíces de los árboles se extienden solas y uno encuentra a veces por allá raíces hasta 12, 13 metros alejadas del tronco. ¿Buscando qué? Agua, alimento, vida. ¿Y ustedes ven al fruto extendiéndose hacia algún lado? Ahí donde salió la naranja, donde salió la flor, perdón, se crea una naranja. ¿La ve inclinarse? Ese es el ejemplo de la vid verdadera. Él es. ¿Por qué dice usted que el evangelio es difícil? Cuando Él es la vid verdadera. Quédese, ánclese, quédese quieto, desee vivir para Dios. Mire lo que dice la palabra del versículo 3 del capítulo 15 de Juan. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Necesita usted hacer algo? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os ha hablado. Pero aquí viene el versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Lea conmigo todos, porque separados de mí nada podéis hacer. Iglesia, este es el tiempo de vivir para Dios. Usted y yo somos la iglesia del siglo XXI. Recuerde usted que si el Señor no viniese hoy y pasásemos al año 2200, que tal vez ya ninguno viviríamos. No, tal vez ninguno viviríamos si acaso Charit tendría 77 años en el año 2100, solo en el 2100, o sea, pasando al siglo XXII. ¿Sí estamos bien en el análisis o no?
En el año 2100, si acaso Charit viviría, con 77 años más o menos, 76 años. Bueno, esta iglesia y esta época será recordada por los que vengan. ¿Sí? En el siglo XXII van a decir, los hermanos aquí en Anolaima, en el año 2026, una iglesia floreciente que permaneció, que construyeron templo, que permanecieron, que dieron testimonio, allá en el año 2026. La historia. Por eso hoy recordamos a Daniel. Recordamos a Elías, recordamos a los hijos de Elí. Pero un día se dirá, ya el hermano Pedro y la hermana Gladys nos dieron buen testimonio de un hogar. La hermana Erika y el hermano Nelson dieron testimonio de que era un hogar de vidas cambiadas. Mire, es triste contar la historia muchas veces, pero a mí Dios me da la oportunidad de abrir una iglesia que 8 veces la habían cerrado. Contadas, hermano. Vino el pastor fulano, estuvo un mes, el otro 2 meses, el otro 1 año, y todas las veces, 8 veces contadas, esa iglesia se había cerrado en ese municipio. Esta era la 9ª vez que se abría, y por la gracia y misericordia de Dios, allá está abierta la iglesia en Albenares, Cundinamarca. Porque hay que hacer la voluntad de Dios. Usted quiere que le vaya bien, usted quiere tener la mayor aprobación. Quizás el mundo entero desapruebe lo que usted hace, que es vivir para Dios. Usted viva para Dios sin miedo, porque separados de Él nada podemos hacer. Si usted ha dudado por un momento, y quiero terminar este mensaje hablándole a su corazón. Si usted ha pensado por un momento alejarse de Dios, sepa que es el peor error que puede cometer. Si ha pensado por un momento experimentar una vida diferente como habla el mundo, quizás le han dicho, es que aquí usted se ha perdido de tanto, pues mentiras del diablo. Nos hemos perdido de dolor. Lo que usted se ha perdido es de mucho sufrimiento, porque en Cristo hay vida y vida en abundancia. No esperemos, iglesia, yo quiero decirles con toda la honestidad y el convencimiento posible, fuera de Dios no hay nada. Así usted diga, pero es que yo veo que allá gritan y saltan. Yo les he visto eufóricos. Yo he visto que tener 5 mujeres da resultado. Mentiras del diablo. Ni una, ni 3, ni 4, ni 5, ni segunda, ni la sucursal. Lejos de Dios nada somos. Y apartados de Él, dice la palabra, nada podemos hacer. Hoy es día de decirle, Señor, quiero hacer tu voluntad, quiero tu validación, quiero tu me gusta. Que cuando Él lo vea, usted dice, bien Nelson, lo estás haciendo bien, Sara. No que lo diga allá esos que se sientan a criticar y a darle 1 o 2 me gusta al día. No, esa no es su validación. Su valida, nuestra mayor valor está en ser hijos de Dios. Así usted no lo diga con toda la fuerza. Nuestro mayor valor está en ser hijos de Dios. En que usted le digan qué bien. Pero no el mundo quizás nos va a increpar como a Daniel, pero que cuando usted lo vea, el cielo diga bien. Bien hecho. Lo estás haciendo bien. Lo estás haciendo bien. No ha sido fácil, pero lo estás haciendo bien. Que los ángeles digan, Señor, mire. Eso no lo dice la Biblia, no voy a buscar dónde dice eso. Pero supongo yo que de vez en cuando se hace una reunión de ángeles para ver cómo va Nelson.
¿Ustedes se imaginan esa junta? Yo sí dejo volar mi imaginación, porque dice que en tu libro estaban escritas todas, y hay como una junta, ya digo, bueno, ¿cómo va Nelson? Cuénteme, Gabriel, ¿usted cómo la ha visto últimamente? Bien, Señor, bien. Mire, Señor, enfrentó esto y lo hizo bien. Cuando dan el reporte de Pedro Roballo, se sienta Dios y el Espíritu Santo y Jesús y cuénteme, ¿a qué ángel mandarán a cuidar a Pedro Roballo? Al ángel de Jehová. Toca. ¿Cómo va? Bien. ¿Cómo va Martica? Bien. ¿Sí? Enfrentó. Ella se iba a poner brava, pero se puso contenta. Sí, yo me imagino al Señor haciendo un examen de cada uno de nosotros. ¿Cómo va Elías? Bien, bien. Y hace bien. La única validación que usted y yo necesitamos hoy es la del cielo. Es la del cielo. Que cuando Él nos vea, diga, bien buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. No que digan la frase más triste de la Biblia, apartados de mí, no os conozco.